Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más misteriosos y cautivadores de la espiritualidad católica, la profecía de los 3 días de oscuridad del Padre Pío. Esta revelación, atribuida a uno de los santos más queridos y venerados de la Iglesia, sigue fascinando a creyentes de todo el mundo, suscitando preguntas sobre el destino de la humanidad, la justicia divina y la necesidad de estar siempre preparados. El Padre Pío, conocido por su vida llena de milagros y fenómenos extraordinarios, dejó un mensaje poderoso, que no solo es una advertencia, sino también una invitación a la reflexión, la fe y la conversión. En este video exploraremos en profundidad esta profecía, sus implicaciones y las recomendaciones que el Padre Pío dio a sus fieles para enfrentar estos tiempos de oscuridad. Así que, si eres de los que buscan respuestas a los grandes misterios de la fe, asegúrate de quedarte hasta el final. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre temas espirituales, misterios y reflexiones profundas. Vamos a comenzar este viaje hacia el misterio y la fe. Introducción a la profecía y la figura del Padre Pío. El Padre Pío, una de las figuras más veneradas de la Iglesia Católica en el siglo XX, dejó una huella imborrable en la fe de millones de personas. Más allá de su papel como sacerdote y guía espiritual, su vida estuvo marcada por experiencias místicas y milagros que han generado devoción y asombro. Entre estos fenómenos destaca la profecía de los 3 días de oscuridad. Un mensaje que ha captado la atención de creyentes y curiosos, al igual que otros relatos de visiones y revelaciones atribuidos al santo. Nacido en Pietrelcina, una pequeña ciudad en el sur de Italia, el 25 de mayo de 1887, el Padre Pío, cuyo nombre de nacimiento era Francesco Forgione, mostró desde temprana edad una inclinación profunda hacia la vida espiritual. A los 15 años, ingresó en la Orden de los Frailes Capuchinos y en 1910 fue ordenado sacerdote. Su vida y su vocación lo llevaron a convertirse en una de las figuras religiosas más conocidas y respetadas de su época. A lo largo de su vida, el Padre Pío experimentó fenómenos extraordinarios, siendo el más famoso de ellos el de los estigmas, llagas que replicaban las heridas de la crucifixión de Cristo en sus manos, pies y costado. Este fenómeno atrajo la atención no solo de la comunidad religiosa, sino también de científicos, médicos y fieles de todo el mundo, quienes buscaban entender el misterio que rodeaba a este sacerdote. Sin embargo, entre las muchas experiencias y revelaciones del Padre Pío, una destaca por su mensaje sombrío y su fuerza espiritual: la profecía de los 3 días de oscuridad. Este anuncio, que advertía de un periodo de tinieblas sobre la tierra, ha sido interpretado como una advertencia de Dios a la humanidad, instando a la conversión y a la preparación para tiempos de prueba. En este texto, exploraremos en profundidad la profecía de los 3 días de oscuridad del Padre Pío, desentrañando su significado y su impacto en la fe de los creyentes. A medida que avancemos, intentaremos comprender no solo el mensaje detrás de esta revelación, sino también el contexto y la vida de un hombre que, con su fe inquebrantable y sus experiencias místicas, tocó el corazón de miles de personas y dejó un legado espiritual que perdura hasta nuestros días. La profecía de los 3 días de oscuridad. La profecía de los 3 días de oscuridad es, sin duda, una de las revelaciones más impactantes y comentadas atribuidas al Padre Pío. Este mensaje advierte sobre un periodo de 3 días en los cuales el mundo quedará envuelto en una oscuridad total, como parte de un castigo divino destinado a purificar a la humanidad. La profecía describe detalles inquietantes sobre lo que ocurrirá durante esos días y ofrece directrices específicas para que los fieles se protejan y se preparen para enfrentar este evento. De acuerdo con los testimonios y escritos que se le atribuyen, el Padre Pío reveló que la humanidad
experimentará un periodo de tinieblas que afectará a todo el planeta y que durante esos días el mal será liberado para castigar a los pecadores. Esta oscuridad no sería un fenómeno natural, sino una manifestación divina, una advertencia para quienes se han alejado de Dios y han ignorado el llamado a la conversión. Se dice que, en esos días, solo los que se encuentren en un estado de gracia y fe profunda serán protegidos de la ira divina. La profecía incluye instrucciones precisas. Durante los 3 días de oscuridad, los creyentes deben cerrar bien las puertas y ventanas de sus hogares, no mirar hacia afuera y encender velas benditas, que serán las únicas fuentes de luz en medio de la oscuridad. Se recomienda a los fieles orar constantemente, en especial el rezo del rosario, y evitar salir de sus casas, ya que el castigo alcanzará a aquellos que no estén en un lugar seguro. Además, el Padre Pío instaba a tener suficiente comida y agua para superar esos días, ya que será imposible salir a buscar provisiones. A lo largo de los años, esta profecía ha despertado interpretaciones y preguntas entre los fieles. Muchos ven en ella una llamada a la penitencia, un recordatorio sobre la transitoriedad de la vida y la importancia de mantenerse firmes en la fe, independientemente de las dificultades. Otros, en cambio, consideran la profecía como una advertencia sobre el estado moral de la humanidad y la necesidad de un cambio radical para evitar un castigo de tal magnitud. El mensaje del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad también se alinea con otras revelaciones que han surgido a lo largo de la historia en la Iglesia Católica, en las cuales santos y místicos han compartido visiones de tiempos difíciles y han advertido sobre la importancia de la conversión y la oración. La Santísima Virgen María, en sus apariciones a varios santos, ha transmitido mensajes similares, enfatizando la necesidad de la oración y la penitencia como medios para alcanzar la paz y evitar grandes sufrimientos en la humanidad. Es importante señalar que, aunque este tipo de profecías generan interés y curiosidad, la Iglesia Católica suele abordarlas con prudencia y precaución. Si bien reconoce la posibilidad de revelaciones privadas, como las del Padre Pío, la Iglesia invita a los fieles a centrarse en la vida de fe y en el seguimiento de los mandamientos, y no tanto en los detalles de profecías o visiones específicas. El verdadero propósito de estas revelaciones, según la Iglesia, es invitar a los creyentes a una vida de santidad y a que fortalezcan su relación con Dios. La profecía de los 3 días de oscuridad ha perdurado en la tradición y la devoción popular, convirtiéndose en un símbolo de la purificación y la justicia divina. Para muchos, representa un llamado a la reflexión y a la necesidad de un cambio en el modo de vivir, recordando que la misericordia divina está siempre acompañada de justicia. En este sentido, el mensaje del Padre Pío no solo se limita a un castigo, sino que también es un llamado de esperanza. Aquellos que mantengan su fe y busquen la redención serán protegidos y al final serán testigos de la luz que retorna tras la oscuridad. En las próximas secciones profundizaremos en el contexto en el que surgió esta profecía, las instrucciones específicas que el Padre Pío dejó a los fieles y el impacto que este mensaje ha tenido a lo largo del tiempo. Contexto de la profecía y la vida de Padre Pío. Para comprender mejor la profecía de los 3 días de oscuridad, es esencial situarla en el contexto de la vida y la espiritualidad del Padre Pío. La vida de este sacerdote fue testimonio de profunda fe y devoción, marcada por fenómenos místicos que lo rodearon hasta su muerte. Padre Pío, que vivió entre 1887 y 1968, no solo fue un sacerdote devoto, sino también un confesor incansable y un guía espiritual que atrajo a multitudes debido a sus dones extraordinarios, como los estigmas y la bilocación. La noticia de su santidad y sus milagros traspasó fronteras y pronto miles de personas acudían a él para recibir consuelo y dirección espiritual. El fenómeno de los estigmas
que manifestaban las 5 heridas de Cristo en su cuerpo, fue uno de los más conocidos y estudiados en su vida. Estos estigmas, visibles en sus manos, pies y costado, no solo atraían a creyentes, sino también a médicos y científicos que intentaban explicar un fenómeno que, hasta el día de hoy, desafía a la ciencia. Aunque las llagas del Padre Pío eran dolorosas y sangraban periódicamente, nunca se infectaron y a menudo desprendían un sutil olor a rosas. Este fenómeno provocaba en él un profundo sufrimiento físico y emocional, pero también era percibido como un signo de su unión íntima con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Junto a los estigmas, el Padre Pío experimentó otras experiencias místicas, como visiones y revelaciones que lo acercaban al mundo espiritual. Estas visiones incluían, en ocasiones, mensajes sobre el futuro de la humanidad, llamados de conversión y advertencias sobre el destino de las almas. Fue en este contexto que compartió la profecía de los 3 días de oscuridad, como un recordatorio de que el camino hacia Dios pasa por la purificación y la conversión. El mensaje de los 3 días de oscuridad, advertencia y esperanza. El Padre Pío transmitió el mensaje de los 3 días de oscuridad con un tono de advertencia, pero también de esperanza. La profecía describe un evento en el que la oscuridad cubrirá la tierra, sumiéndola en un silencio profundo, mientras el mal y el castigo se desatan sobre los pecadores. Esta revelación, sin embargo, no está destinada a generar miedo sin sentido, sino a llamar a la humanidad a una vida de rectitud, penitencia y oración. En palabras del Padre Pío, el castigo es una última llamada a la conversión para aquellos que se han desviado del camino de Dios. Durante estos días, se espera que el mal esté presente de una manera única y palpable. Se dice que se escucharán gritos y lamentos provenientes del exterior y que el mal intentará tentar a los creyentes para que salgan de sus hogares. Las instrucciones son claras. No se debe abrir la puerta ni mirar por las ventanas. Esta simbología resalta la importancia de confiar en la protección de Dios y evitar caer en la tentación de la curiosidad o el miedo. Solo quienes permanezcan firmes en la fe y en la oración estarán a salvo y experimentarán la luz que vendrá después de la tormenta. La recomendación de usar velas benditas, por ejemplo, se debe a que éstas son vistas como un símbolo de la luz de Cristo, que vence la oscuridad. En la tradición católica, las velas benditas representan la protección divina y la presencia de Dios, y en esta profecía son el único objeto material que, según el Padre Pío, podrá proporcionar luz durante esos días. Esto enfatiza la idea de que, en medio de la oscuridad y el juicio, solo la fe en Dios puede ofrecer verdadera seguridad. Instrucciones del Padre Pío para los fieles. El Padre Pío, en sus mensajes, dejó indicaciones detalladas sobre cómo los fieles deben prepararse y actuar durante estos días de oscuridad. Además de las velas benditas, recomendó a los creyentes contar con suficiente agua y alimentos en sus hogares para no necesitar salir. Insistió en la importancia de estar en oración constante, en especial a través del rezo del rosario y la lectura de textos espirituales, como una forma de fortalecer el espíritu y resistir el miedo y las tentaciones que podrían surgir. A nivel espiritual, el Padre Pío hizo un llamado a la confesión y a la vida de santidad. Aconsejó a los fieles estar en gracia, que implica una reconciliación continua con Dios a través de los sacramentos, especialmente la confesión. Este acto es visto como un camino de preparación para la oscuridad, ya que quienes vivan en un estado de gracia serán protegidos y recibirán fortaleza en medio de las tribulaciones. Además, sugirió dedicar tiempo a la penitencia y la autodisciplina como una forma de purificar el alma y acercarse a Dios. El mensaje del Padre Pío puede sonar inquietante, pero está impregnado de un profundo sentido de esperanza. La profecía de los 3 días de oscuridad recuerda a los fieles que a pesar de la adversidad y las pruebas, Dios
no abandona a sus hijos. Quienes perseveren en la fe y en la confianza en el Señor serán protegidos y después de la oscuridad verán la luz de un nuevo amanecer. Este mensaje resuena en las palabras del Padre Pío. Aquellos que mantengan la fe no deben temer, porque Dios no los abandonará. El legado de la profecía, reflexión y conversión. La profecía de los 3 días de oscuridad ha permanecido en la memoria colectiva de los fieles como un recordatorio de la necesidad de una vida recta y una fe constante. A lo largo de los años, ha sido interpretada tanto literal como simbólicamente. Algunos ven en ella una advertencia apocalíptica sobre un posible castigo divino, mientras que otros creen que simboliza la lucha espiritual que cada ser humano enfrenta en su vida cotidiana, con sus propios momentos de oscuridad y luz. Para los seguidores del Padre Pío, esta profecía es un llamado a la conversión y a la preparación espiritual. Nos recuerda que, más allá de las advertencias sobre el futuro, la verdadera salvación radica en vivir una vida de fe, amor y servicio a Dios y a los demás. La invitación a la oración y a la penitencia es un acto de humildad y una forma de renovar el compromiso con la vida cristiana. El Padre Pío dejó claro que, a pesar de los momentos de oscuridad, siempre hay una luz al final del camino para quienes confían en Dios. Su mensaje sigue siendo una fuente de consuelo y fortaleza para quienes enfrentan dificultades, recordándoles que Dios es misericordioso y nunca abandona a aquellos que buscan su ayuda. La profecía de los 3 días de oscuridad no es entonces una simple predicción de eventos catastróficos, sino un recordatorio de que, en los tiempos más oscuros, la fe es el faro que ilumina el camino hacia la paz y la redención. En este sentido, el Padre Pío continúa siendo una fuente de inspiración. Su mensaje no solo nos advierte de la necesidad de estar preparados, sino que también nos invita a vivir una vida en armonía con los valores cristianos. La fe en Dios y la devoción sincera son el mejor refugio para el alma, un refugio que, según sus enseñanzas, nos protegerá de la oscuridad y nos llevará hacia la luz eterna.